sea nuestro Señor, gloria a Dios. Esa fue la victoria tan grande que dio, gloria al Señor, de morir en la cruz del Calvario, pero resucitar al tercer día, gloria al Señor, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, gloria al Señor. Aleluya. Y así como el enemigo quedó avergonzado en aquel día, gloria al Señor, y ahora tenemos victoria por medio de Jesucristo. Recibamos la palabra de Dios con palmas para Cristo y Dios con nuestro hermano Antonio Orellana. Gloria al Señor y que Dios les bendiga en esta noche. A su nombre, hermanos, Dios me les bendiga una vez más poderosamente, hermanos, a cada uno de ustedes, gloria a Dios. Que la paz del Señor Jesús esté en cada uno de sus corazones, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Agradezco a Dios y a mis pastores por este privilegio, hermanos, que el Señor nos concede, un privilegio muy especial, que es de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Ya hemos alabado a Dios y ahora vamos a escuchar, estudiar la palabra del Señor unos minutos. Y le invito al Evangelio según San Lucas. Vamos, hermanos, al capítulo 24, para la gloria y la honra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Saludamos a los hermanos y amigos que están a través de la página de nuestro pastor Luis Vázquez, que siempre están fieles oyendo la palabra del Señor cada martes, cada miércoles y cada domingo, y donde quiera que celebremos culto a Dios. Amén. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Se pone de pie cuando lo encuentre, hermano. Vamos a leer, mi amado hermano, el versículo 1 en delante. Hoy vamos a predicar del Cristo resucitado, de la resurrección de Cristo. No es culto de Santa Cena, pero podemos anunciar cualquier día la resurrección de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 24, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto
a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Padre buen Dios, que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos esta oportunidad de estar en su casa, Señor amado, y del momento muy hermoso que nos ha permitido adorarte, exaltarte, Señor amado, en espíritu y en verdad, Señor amado, y con conocimiento, Señor amado, de lo que cantamos, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre también en este tiempo especial, que es de escuchar tu palabra, de escuchar el mensaje que usted, Señor amado, envía para cada uno de nosotros este día, los congregados y los que están a través vía redes sociales, Señor amado. En el nombre de Jesús, derriba a tierra todo aquello que se quiera levantar contra tu ley divina. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor. Aleluya. Quiero unos minutos, hermanos, predicar bajo el tema el pregón de las mujeres a los apóstoles. El pregón de las mujeres a los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, se encuentran en un momento muy crucial. Un pasaje, hermanos, donde encontramos sentimientos encontrados, valga la redundancia, hermanos. Pues en un grupo había tristeza y en otro grupo había alegría. Luego estos sentimientos se encuentran, se revuelven, hermano, y es que lo que ha sucedido es que han pasado 3 días desde la muerte de Jesús. El maestro, el rabino de ellos, nuestro Señor y Salvador Jesús. Pues conocemos nosotros, hermanos, la historia en la cual muchas veces se nos ha predicado, muchas veces se nos ha enseñado, gloria al Señor. Conocemos la historia, alabado sea el Señor, de cómo iba a morir Jesús, de cuántos días iba a estar muerto y qué día o qué número de día, hermano, se iba a levantar. Tenemos una sorpresa muy grande en el capítulo 24 de este evangelio, y es que vemos a un grupo de mujeres que fueron interceptadas en determinado tiempo del ministerio de Jesucristo, de los 3 años y medio que nuestro Señor estuvo caminando en medio de ellos. Tenemos un grupo de mujeres que fue interceptada por Jesús, fueron interceptadas por Jesús en diversas situaciones, unas en enfermedades, otras, hermanos, siendo esclavas de demonios, otras, hermanos, padeciendo necesidades diferentes. Pero a ambas el Señor les hizo un milagro, y a ambas, mejor dicho, ambas recibieron
un beneficio de Jesús. Ahora ellas están, hermano, pasando un momento de tristeza. Y cuando le dije al principio que habían sentimientos encontrados, que un grupo tenía tristeza y el otro alegría, es que después de pasar por la tristeza, las mujeres se encontraron con la alegría, se encontraron con el regocijo, con el júbilo. Y es que ellas, hermano, habían propuesto en su corazón ir a visitar, hermanos, la tumba donde estaba Jesús, la tumba de aquel rico que se ofreció para donar, hermano, ese lugar o ese lecho para que pusieran el cuerpo de Jesucristo. Pues ellas habían propuesto ir a visitarlo, no, hermano, para que la vieran, no por llamar la atención, sino que, hermanos, ellas querían una vez más ver a su maestro, una vez más, hermano, ver cara a cara a su Señor, aquel que les ayudó, aquel que les dio un beneficio, aquel que les echó la mano cuando más lo necesitaban. Amén, hermanos. Las mujeres que visitaron el cuerpo de Jesús, hermanos, eran María Magdalena, como bien dice el evangelista, el que escribió este evangelio. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y otras mujeres más. Amén, hermanos. María Magdalena, alabado sea el Señor. Nosotros conocemos la historia de que a ella se le sacaron 7 demonios de su cuerpo, quienes poseían su ser. Ella atravesaba momentos de crisis espiritual, mental, psicológicamente. Estaba atravesando un momento pero tan bajo en su vida. Pero Jesús llegó, la visitó y la hizo libre con poder y gloria. Pues conocemos que la Escritura dice que el reino de los cielos había llegado a este mundo para hacer liberaciones, hermanos, y para dar libertad a los presos y a los oprimidos. Luego tenemos, hermanos, a Juana, la cual era la esposa de Cusa, dice la palabra del Señor, el administrador, alabado sea el Señor, o intendente de la casa de Herodes Antipas. Ella estaba presente cuando, hermano, fue decapitado Juan el Bautista. No dice la Biblia cómo conquistó el corazón de ella Jesús, llamándola, hermanos, a su ministerio, pero algo tuvo que haber pasado en esta mujer y Jesucristo llegó en el momento indicado. Y el que, hermanos, esta mujer fuera, hermanos, transformada y llamada al Evangelio de Cristo, Juana, esta mujer impactó a la persona, porque después de tener un puesto de eminencia, después de vivir, hermano, entre adinerados, ahora si había ido a andar con humildes, con personas ejemplares de corazón, con personas sencillas pero reales y no falsas. Amén. Luego tenemos a María, madre de Jacobo. Esta no es de Jacobo, el apóstol, alabado sea el Señor. Esta María, hermanos, alabado sea el Señor, se cree según la Escritura, y los estudiosos, hermanos, los que han estudiado a profundidad, gloria a Dios, se cree que era la esposa de Cleofas. Amén, hermanos. La mujer de Cleofas, quien aparece más adelante en el camino de Maús. Sus hijos eran Jacobo el menor y José. Fueron una de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz. La que les estoy mencionando ahorita, lo voy a hacer para que vea quién era cada persona que aparece en este pasaje bíblico. Y las que estoy mencionando, todas estuvieron al pie de la cruz, viendo la crucifixión de su maestro Jesús. Amén, hermanos. Luego aparece Salomé. Hermanos, alabado sea el Señor. En este evangelio según San Lucas no nos aparece el nombre de Salomé, solo dice que estaba María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas. Pero el evangelista Marcos, él menciona y Salomé también. Amén, hermanos. Y Salomé también. Salomé era la esposa de Zebedeo. Sus hijos eran Juan y Jacobo, los mentados hijos del trueno. Hombres de caracteres fuertes. Esta mujer había tenido una experiencia con Jesús días atrás, hermanos, o un año atrás, donde
podemos ver, mi amado hermano, que Salomé le hace una petición a Cristo y le dice: Señor, permite que mis hijos tengan un puesto de eminencia a la par de tu trono, uno que esté a tu derecha y el otro que esté a tu izquierda. Amén, hermanos. Y el Señor le da una lección de humildad. Ahora vemos a Salomé, después de ser altiva, después de querer lo más alto en la gloria para sus hijos, ahora la vemos sirviendo humildemente, buscando el cuerpo del Señor para ungirlo. Amén, hermanos. Y así habla de muchas mujeres. Ahora, la escena contraria a ellas, o mejor dicho, no contraria, sino que parecida, aunque el sentimiento es diferente, porque estas mujeres se llevaron la sorpresa, y es que cuando llegaron al sepulcro ven que la piedra está removida y no ven el cuerpo de su maestro, no ven el cuerpo de Jesús. Lo que ven solamente son, hermanos, los trapos, los lienzos, llamémosle así, alabado sea el Señor, ordenadamente, como quien se levanta de su cama, arregla su cobija y su almohada y la deja ordenadamente y se va a trabajar o se va de viaje. Las mujeres hallaron, hermanos, donde estaba el cuerpo de Jesús intacto, no hay ningún pelo de Cristo, no hay ningún rasgo de Cristo, no hay nada, hermano, que muestre que Cristo estaba ahí. Todo eso está limpio, está ordenado, pero el cuerpo de Cristo no está. ¿Me está escuchando, hermano? El cuerpo de Cristo no está. Y estas mujeres comenzaron a sentirse tristes, comenzaron a sentirse, hermanos, desesperadas y cuestionándose la una a la otra. ¿Qué hicieron del cuerpo del maestro? ¿Qué hicieron del cuerpo del Señor? Más de alguna quería verlo por última vez, hermano. Más de alguna quería darle el último adiós. Alabado sea el Señor. Reconocemos nosotros cuando un familiar muere de nosotros o un conocido, las personas van a darle el último adiós a la persona, aunque quizás delante del ataúd, delante del féretro, se paren personas hipócritas creyéndose saber y ver delante de la gente que amó a la persona en vida, cuando en vida fue hipócrita la persona. También tenemos personas que en verdad amaron al ser que ha muerto, al ser que ha fallecido, hermano, pero la única intención de todo este grupo es darle el último adiós, es despedirse de la persona por cual recibieron beneficio, por cual recibieron bendición, por cual en una ocasión fue ayuda para ellos. Ahora estas mujeres se han propuesto visitar la tumba de Cristo para poder darle el último adiós. No se lo pudieron dar el día anterior. Se cree según las escrituras y los estudiosos que el día que resucitó Jesús fue un día domingo, alabado sea el Señor. No pudieron ir un día antes porque ellas habían guardado, hermano, en su corazón las enseñanzas de Cristo, donde Él les había enseñado que guardaran el día de reposo, y era el día anterior, el día sábado. Por lo tanto, ellas habían guardado ese día y no habían ido a visitar a Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Pero el día siguiente, el tercer día, ellas se dispusieron con todo su corazón. Y las mujeres que le acabo de mencionar, ellas visitaron la tumba donde Jesús había sido colocado, pero se lleva la sorpresa que no hay nadie. Y lo único que ellos ven es soledad en aquella tumba. No hay nada, no hay bulla. Pero de repente dice la palabra del Señor que se les aparecen dos criaturas angelicales a la par de ellas. Y estos son dos ángeles enviados desde el cielo con un mensaje directo, con un mensaje corto pero poderoso, con un mensaje corto pero directo, con ímpetu, un mensaje transformador, un mensaje de ánimo en los peores días de sus discípulos, en los peores días de las mujeres, en los días donde las mujeres, hermanos, habían querido verlo, pero ahora se llevan la sorpresa que no está. Una de ellas susurraban y decían en su pensamiento: quizás robaron el cuerpo de Cristo. Como este hombre era tan famoso, este hombre era tan reconocido,
reconocido. Alguien lo quiso robar para ponerlo en algún lugar reconocible y hacerlo turístico, para hacerlo como estatua. Alabado sea el Señor. Pero se llevan a dar sorpresa que estos varones le dicen a las mujeres: alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en este lugar al que ya se levantó? Alabado sea Jesucristo. Estas mujeres le preguntaron qué, pero por qué. Y le dicen los ángeles a las mujeres: recuerden las palabras que habló a vosotros el Señor mientras caminaba con ustedes. Y ellas comenzaron a recordar, y una tras otra comenzaron a decir: sí, es cierto, Él nos había dicho que iba a ser tomado por manos de pecadores y asesinado por ellos, pero que el tercer día Él se iba a levantar con poder y gloria. Es cierto, Él había hablado de que el templo lo iba a derribar y el tercer día lo iba a reconstruir. Y Él no estaba hablando de un templo construido con ladrillo y cemento, no. Él estaba hablando de su cuerpo, que en 3 días Él lo iba a destruir y el tercer día Él lo iba a levantar y a restaurar. Los ángeles dicen a las mujeres: al que vienen a buscar, Él no está aquí. Él se levantó como Él lo dijo. Él resucitó. Cristo está vivo. Cristo vive. A Él no lo derrotó la muerte. Por eso Cristo dice en su palabra, utilizando el apóstol: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo lo venció resucitando al tercer día. Cristo vive. Y por eso tenemos que estar con todo en el culto, porque Él vive, hermanos. Él no es un Dios muerto, Él es un Dios de vivos. Amén, hermanos. Estos varones con vestiduras resplandecientes se le ponen a la par a las mujeres, y ellas con temor bajaron el rostro, dice la Biblia. Con temor ellas bajaron su rostro, humildemente estas mujeres, porque habían reconocido que eran criaturas no de esta tierra, no de este mundo, las que estaban al pie de ellos. Pues ellas habían escuchado testimonios donde Pedro les tuvo que haber contado, y los demás apóstoles dijeron: una ocasión nuestro Señor nos llevó a un monte donde se pararon a la par de ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, pero el que estaba en medio de ellos era nuestro maestro, y Él alumbró más que los demás. Él fue el resplandor más grande que los demás. Se decía que era Moisés y que el otro era Elías, según lo que los varones, hermanos míos, nos habían contado. Estas mujeres habían guardado en su corazón cada experiencia que los hombres de Jesucristo les habían testificado y contado mientras Jesús andaba con ellos, permitiéndole ver con sus propios ojos la deidad y la teofanía de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero ahora estas mujeres, hermanos, han caído con temor y temblor, bajando su rostro a tierra, y le dicen los hombres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Y le dice: recuerden lo que Él habló a ustedes. Y después que ellas recordaron, hermano, que Él había prometido que se iba a levantar al tercer día, dice la Biblia que estos hombres le dejaron encargado una misión a las mujeres. Y la misión era: vayan donde los 11 apóstoles y vayan a decirle que su maestro está vivo. Vayan a decirle que el Señor ha resucitado. Que no estén tristes, que no estén acongojados. Ellos no han sido abandonados. Si ellos han sido elegidos, es porque el Señor seguirá haciendo grandes obras en ellos. El ministerio no ha terminado. Jesucristo iba pronto en camino a visitarle, pero las mujeres iban a ser las encargadas de llevar el mensaje de la resucitación, de la resurrección, de que Cristo se levantó con poder y gloria. Cuando dice gloria a Dios. Ahora vemos a los apóstoles en otro lado, antes que lleguen las mujeres, tristes. Ellos están quebrados en 1000 pedazos. Entre ellos hay un hombre que lo ha negado 3 veces a Cristo. Y la razón por la cual están ellos encerrados es porque ellos tienen temor al sistema religioso y romano. Porque Pedro les dijo: escondámonos, hermanos. Escondámonos. Pero ¿por qué vamos a escondernos si el problema era Cristo? No, también nosotros, sus seguidores. Porque a mí en el patio de Anás, a mí me dijeron que yo me parecía a Él.
A mí en el patio de aquel hombre me dijeron que yo hablaba como él. En aquel patio a mí me dijeron, mientras yo me calentaba las manos con otras personas, me dijeron que yo me parecía a él. Entonces querían también capturarme a mí, porque querían eliminar todo aquel que seguía a este hombre, porque si este hombre era malhechor para ellos, también todo lo que seguían a él era malhechor para la persona. Entonces nosotros tenemos que estar escondidos. Me imagino que Pedro les dijo a los apóstoles y ellos se escondieron, pero ellos pasaban las noches tristes, hermano, las noches 3, hermano, esas 2 noches, alabado sea el Señor, antes de que Cristo se levantara, alabado sea el Señor, esos 3 días completos, hermano, los apóstoles los pasaron, hermano, tan mal, pero tan mal, que lo único que les visitaba era el recuerdo de las cosas que ellos hacían a la par de Cristo, las cosas que Cristo hacía para que ellos lo vieran, los testimonios, hermano, las liberaciones, las sanidades, y todo era un recuerdo que les visitaba en estos días mientras Cristo estaba en la tumba. Los apóstoles no tenían alegría, los apóstoles no tenían el júbilo, ellos recordaron muchas y muchas cosas, hermanos. Ellos ya no eran los mismos. Ellos se habían acostumbrado a comer lo que Cristo comía. Ellos se habían acostumbrado a dormir donde Cristo dormía. Pues a pesar de que él no tenía piedra donde caer dormido, dice la Biblia, pero a veces Pedro le cedía su casa para que fuera a dormir. Ellos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Cristo. Ellos estaban acostumbrados a escuchar los sermones de Cristo, como en el Sermón del Monte. Ellos estaban acostumbrados a escuchar parábolas día tras día. Ellos estaban acostumbrados a una vida a la par de Cristo. Ahora sin Cristo, ellos no se acostumbraron ya, hermanos. Ahora a Él y a ellos les hace falta convivir con su Maestro Jesús de Nazaret. Y ahora muchos lamentan, lo hemos perdido. Hemos de volver otra vez a nuestros trabajos. Tenemos que regresar a nuestra antigua vida. Ella me había dicho que me iba a llamar Pedro, pero ahora nuevamente seré Simón. ¿Qué poder, qué autoridad va a haber ahora? Ahora ya es en vano, el Maestro murió. A ellos se les había olvidado que el tercer día Cristo les había dicho que se iba a levantar. Se les había olvidado, hermanos. O muchos de ellos también eran de poca fe como Pedro. Y ellos no creían que Él se iba a levantar. Pero ¿cómo se va a levantar? ¿Cómo? Pero entre ellos quizás más de algún inteligente tuvo que haberle dicho: pero ¿te acordás, hermano? ¿Te acordás, varón, que en uno de los días que Él anduvo predicando, Él resucitó personas de entre los muertos también? Él dijo que también se iba a levantar de entre los muertos, pero esto no producía nada en ellos. ¿Por qué? Porque para ellos, aunque recordaran milagros pasados, la persona que ellos querían vivos estaba muerto. Estaba muerto. Por eso en el libro de los Hechos a ellos se les ve como un interés tan apasionado, predicando la resurrección de Cristo, porque ellos lo creyeron firmemente después cuando lo vieron cara a cara, resucitado, porque Él se les presenta más adelante. Pero ahora a ellos no se les ha presentado todavía. Las únicas que han recibido un mensaje son las mujeres. Ellas estaban en el sepulcro, mientras los apóstoles en este pasaje se encuentran encerrados, con miedo, con temor, tristes. Hermano, quiero hacer este paréntesis. ¿Cómo se siente una persona cuando pierde un familiar? El primer día, obviamente, el cuerpo lo tiene ahí. El segundo día, si lo vuelven a velar, lo tiene ahí. Y el tercer día, ya sabe usted que lo van a tener que ir a enterrar. Y ese cuerpo ya no lo va a tener con usted. Ahora esa persona, ni viva ni muerta, la va a tener con usted. Y después de enterrarlo, las noches son tan largas, hermanos. Son tan largas que la persona no puede dormir. Y el recuerdo de esa persona lo está, hermano, llamémoslo así, lo está manteniendo deprimido, triste, porque no es alegría, hermanos. Carnalmente hablando, no es alegría. La persona no
puede dormir, no puede estar tranquila, no hay felicidad en ella. ¿Por qué? Porque su amado esposo, esposa, hijos, sobrinos, hermanos ha muerto y no está más con ellos. Hay tristeza. Y cuando alguien le lleva un recuerdo y le dice: ay, hermana, ¿se acuerda cómo era su primo? Hermana, ¿se acuerda cómo era su esposo? Eso no le va a producir alegría estarse recordando de él, hermano. Eso lo que le va a producir es tristeza, pues el recuerdo le va a acumular tristeza tras tristeza tras tristeza. Amén, hermanos. Y un simple pésame y un simple alabado sea el Señor, hermano, que Dios te fortalezca, no ayuda mucho, porque solo son palabras. El único que puede sanar los corazones así es Dios mismo. Que la persona dolida le diga a Dios: Señor, llena este vacío, convierte esta tristeza en alegría, convierte este dolor, esta angustia en fiesta, en júbilo y en baile. Pero la persona a ley tiene que padecer tristeza, agonía y dolor cuando hay luto en sus hogares o en algo. Ahora, los apóstoles, ¿qué iban a producir, hermanos? Dolor, tristeza, angustia, desánimo. Ya no se aguantaban por volver a sus tiendas, ya no se aguantaban por volver a sus negocios, a su antigua vida. Pero de la nada aparece un golpe en la puerta. Las mujeres acaban de llegar a ese lugar, a esa casita, y cuando uno de los apóstoles abre la puerta, ven a aquellas mujeres con los ojos llorosos, y aceleradas en su corazón. Y los apóstoles le dicen que pasen. Ellas les cuesta hablar, ellas no pueden hablar tranquilamente, su cuerpo tiembla, hermano, a 1000 por hora. Y es que lo que ellas han visto no ha sido algo común y corriente, lo que ellas han vivido no ha sido algo normal, pues se le acaba de aparecer 2 ángeles diciéndole que su maestro, al que ella seguía, se había levantado de entre los muertos, y ahora ellas no pueden ni hablar. Ellas están, hermanos, con pavor. Acaban de tener una experiencia sin igual. Acaban de vivir algo que nunca lo habían vivido, y le acaban de dar la mejor noticia de sus vidas. El que les ayudó está vivo. El que les ayudó está vivo. Aunque lo mataron, pero él se levantó. Y ella le da la noticia a los apóstoles y le dice: varones, aquí venimos nosotros con el corazón alegre. No tengan miedo, no estén desanimados, no estén tristes, porque hay que recordar esto, hermano. Ellos estaban tristes, ellos estaban desanimados, y el mensaje que las mujeres les llevaban a ellos, ese mensaje los levantó, ese mensaje les dio fortaleza, ese mensaje les dio vida. Les están diciendo a los apóstoles que Cristo se ha levantado de entre los muertos. Les están diciendo a los 11 apóstoles que su maestro está vivo y que no está muerto. Ellos quedaron, hermano, atónicos ante semejante mensaje. El pregón de las mujeres a los apóstoles despertó algo en el corazón de ellos. Ellos amaban tanto a Cristo que esa palabra les motivó, les dio vida. A su nombre sea la gloria, hermanos. El mensaje, el pregón de las mujeres le dio ánimos a estos hombres. Estos hombres comenzaron a tildar de locas a las mujeres. Estos hombres comenzaron a tener de menos el mensaje de las mujeres y comenzaron a decir: pues algo en mi corazón me dice que no te crea, María. Algo en mi corazón te dice que no te crea, mujer. Amén, hermanos. Pues según las costumbres del tiempo judío, del tiempo del ayer en el Antiguo Testamento, a la mujer no le tenía que dar tanta importancia ni tanto realce. Alabado sea el Señor. Pues todo lo que ellas hicieran, hermanos, para muchos hombres no importaba mucho. Pero mire cómo Dios rompe las reglas humanas.
porque a las primeras que Dios le dio el mensaje de la resucitación de Cristo, del levantamiento de entre los muertos, fue a las mujeres y no a los varones, a quienes mandó a predicar. Las que hizo evangelista fue Cristo a las mujeres. Las primeras que, hermanos, anunciaron que Cristo había resucitado no fueron los apóstoles, fueron las mujeres. Eso significa que para predicar a Cristo no se necesita que alguien sea masculino y el otro femenino. Todos tienen autoridad para anunciar que Cristo es la vida y la vida en abundancia. Aquella mujer samaritana, el Señor le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús nunca hizo excepción de personas. Y aquí, desde el cielo, le han dado la orden a las mujeres que vayan a anunciar la resurrección de Cristo a los apóstoles. Mire qué hermoso esto, hermano. Mire qué bonito cómo Dios obra. Y ahora estos varones, a ellos les ha parecido locura la palabra de ellas y no creen al mensaje de las mujeres, no creen. Y déjenme parafrasear esto. Si veamos a María Magdalena, le está diciendo el apóstol Pedro y los demás, los 10 y los demás que están ahí: ya Judas ya está muerto, el Iscariote. Le están diciendo a María: no te creo, María, el mensaje que tú nos vienes a dar no lo creemos. Y María Magdalena, hermanos, tiene que decirle: ¿cómo yo voy a mentir dando un mensaje que no es cierto? ¿Cómo yo voy a mentir hablando mentiras de mi Señor que me liberó de 7 demonios, cuando yo no podía hacer nada, ni mi familia podía ayudarme, cuando yo vivía poseída por 7 demonios malignos que me atormentaban día y noche? Y yo no fui a perder el tiempo a la tumba donde Cristo estaba. Yo fui solamente por ir a ungir el cuerpo del Señor, por ir a verlo, por ir a despedirme de Él. Ahora, ¿cómo quieren ustedes o cómo creen que yo voy a estarles mintiendo a ustedes con semejante cosa? Si mis ojos palpables han visto a 2 varones diciéndonos que no temamos, que Él está vivo. Pues a mí me dijo un ángel: María, dice la Biblia, María, no temas, Él está vivo. ¿Cómo yo voy a mentirles? ¿Cómo yo les voy a dar mentira si después de eso se me apareció otro varón? Dice María. Y esto lo abra el otro evangelista. ¿Cómo yo les voy a dar mentira si a mí me dijo el propio Jesús resucitado: María, no me toques todavía porque no he subido al Padre? ¿Cómo yo les voy a mentir a ustedes si yo lo quería abrazar a Él y yo le dije: Rabí, Raboni, yo te quiero dar un abrazo, tú hiciste tantas cosas por mí y ahora estás levantado, ahora estás vivito? Él me dijo que no lo abrazara todavía, que no lo podía tocar. Ahora, ¿cómo ustedes me van a decir que mentira lo que les estoy diciendo y qué locura, si mis ojos han visto a Cristo resucitado? Y los varones me dijeron que viniera a decirle a ustedes que Él se levantó de entre los muertos. Hermano, María Magdalena tiene que testificar a los apóstoles que Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. ¿Y qué testificaría María, la madre de Jesús? Ella se pegara una carcajada, hermano, y ella dijera: yo siendo la madre de Cristo, ¿cómo le voy a mentir? En mi vientre estuvo. Yo tuve los dolores cuando Él salió de mí. Yo lo vi llorar por primera vez en este mundo a Jesús. Yo escuché los chillidos de bebé cuando salió de mi estómago.
de mi vientre. Yo lo vi caerse cuando Él aprendió a caminar, porque Cristo jamás fue un robot. Él comenzó a caminar y se caía, gateaba y después comenzó a caminar y muchas veces se raspó los pies. Él no solamente porque era Dios, de entrada nació y ya comenzó a volar, no. Él fue 100% hombre, dice la Biblia. ¿Cómo yo le voy a mentir a ustedes que mi hijo es falso lo que estamos hablando de él? ¿Cómo yo le voy a dar mentira? Dice María. Y María tiene que testificar. Yo me recuerdo cuando él estaba de pocos días y llegaron unas visitas a la casa y traían 3 presentes. Uno traía oro, otro traía incienso y otro traía mirra, declarándome que el oro significaba que el niño que yo he tenido era rey de todos los reyes. El incienso significaba que el niño que yo había tenido era la deidad pura en él. Y la mirra significaba que él iba a padecer, que él iba a ser, él tenía que morir. Y no solo es eso. Cuando estábamos cumpliendo la ley de Moisés y cuando la estamos llevando al templo con mi amado José y estamos llevando al niño entre los brazos, se me acercó, hermanos, un anciano, le tiene que decir María, llamado Simeón. Y este anciano me dijo una profecía que yo la guardé en mi corazón. Una flecha atravesará tu corazón, María. ¿Cómo yo le voy a dar mentira acerca de Jesús? Le dice María a los apóstoles. ¿Y por qué le estoy dando esta palabra? ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque los apóstoles creen que es locura el mensaje de las mujeres. Los apóstoles creen que es mentira los mensajes de las mujeres. Y estas mujeres tienen que testificarles. Y María dice, a mí se me fue profetizado que mi hijo tenía que ver muerte. Pero yo también escuché cuando mi hijo dijo que se iba a levantar al tercer día. Ahora, está bien no creerle al vecino, está bien no creerle a un amigo, pero cuando una madre habla de su hijo, es verdad. Por muy malo que sea, hermano, la mamá va a hablar verdades de su hijo. Amén, hermanos. Ahora, le están testificando a los apóstoles que Cristo se ha levantado de entre los muertos. Ellos no creen, pero ellos siguen testificando que llegaron al grado que los apóstoles comenzaron a sentir algo en sus corazones y comenzaron a decir, ¿será verdad? Pedro, ¿será verdad que se levantó Jesús? ¿Será verdad? Y Pedro tiene que decir, no sé, pero quisiera salir corriendo a la tumba. Quisiera ir a ver si es verdad. Porque si es verdad, lo voy a abrazar con todas mis fuerzas para pedirle perdón porque lo negué. Lo voy a abrazar con toda mi fuerza para decirle que me perdone porque yo le fallé al Señor. Y los demás apóstoles dicen lo mismo. Dice la Biblia que salieron corriendo todos para la tumba, hermano, pero uno de ellos, llamado Pedro, nuevamente repito, él salió corriendo más rápido que los demás porque era uno de los más aventajados de entre los 12. Pedro salió corriendo y llegó primero a la tumba donde Jesús estaba. Y ahora que han entrado, las lágrimas comienzan a caer de los ojos de los apóstoles y no ven el cuerpo de Cristo, no ven el cuerpo de Jesús. Y ellos comienzan a ver toda la tumba y a decir, ¿dónde está? ¿Es verdad entonces lo que estas mujeres nos han contado? ¿Es verdad entonces lo que estas mujeres nos han testificado? Y la Biblia dice, hermanos, que alabado sea el Señor, ellos se maravillaron. Ellos, hermanos, se alegraron y creyeron porque se habían maravillado de lo que había sucedido. Dice el último verso, el verso 12, alabado sea el Señor. Ellos creyeron al mensaje de las mujeres al final
tuvieron que ver con sus propios ojos que Cristo no estaba ahí presente, que Cristo se había levantado, pues el mensaje de la resurrección de Cristo había sido una bomba en ese tiempo. Pues ¿quién iba a creer que Cristo se iba a levantar? Pues estaba profetizado, así como Jonás, en señal de Jonás, que él había estado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el vientre del pez, perdón. Así Cristo estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero que así como Jonás salió al 3er día del vientre del pez, así también Jesús iba a salir del corazón de la tierra y iba a vivir para nunca ver muerte. Él está vivo, hermanos. Él vive, por eso predicamos de un Cristo vivo, porque la Biblia me lo testifica, que Él se levantó al 3er día. Y me gusta ver esos documentales en Israel, donde hay personas, youtubers, hermanos streaming y personas de influencia en las redes sociales que visitan la tumba de Cristo, y cuando la visitan hay un rótulo que dice: Él no está aquí. ¿Sabe por qué? Porque Él se levantó con poder y gloria. Aunque las personas querían ignorar, aunque muchos querían tapar que Cristo se había levantado, el mensaje iba a ser notorio. El mensaje corrió aldeas, plazas, montes y valles y ciudades, y en todo el mundo se recorre el pregón de las mujeres: Cristo se ha levantado, Cristo está vivo. Por eso lo siento en los cultos, porque Él vive. Por eso lo siento en los coros, porque Él vive. Por eso lo siento en su palabra, porque Él vive. A su nombre sea la gloria. Hay un verso que a mí me gusta demasiado, y es uno de los apóstoles hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y él dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. La resurrección de Cristo es la verificación, es el sello del respaldo en todo lo que nosotros hacemos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería también nuestra fe, sigue diciendo el apóstol. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Y ahora los apóstoles están alegres. Están alegres. No cabe el corazón de ellos, hermano. No cabe el corazón de las mujeres, porque su maestro, el que les ayudó, el que sanó sus heridas, el que les dio vida, el que los perdonó de sus pecados, ahora está vivo. Ha resucitado, ha cumplido su palabra. Por eso algo sí hay que tener bien cuidadoso, y algo sí hay que ponerle mucha atención. Si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Y Pedro tuvo que haberse recordado de una palabra que Cristo le dio hace muchos días, cuando recién conoció a Cristo, cuando Él le dijo: Pedro, tira la red a la derecha. Pedro le dijo: porque tu palabra me lo dice, lo voy a hacer. Y lo hizo, y así se cumplió. Él tuvo que haber recordado: vaya, cómo no fue a creerle el Señor cuando Él dijo que se iba a levantar el 3er día, si todo lo que Él habló se cumplió, todo lo que Él decía se había cumplido. Hermanos y amigos que me están escuchando en esta hora, Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está vivo. Por eso en Apocalipsis usted lee que hay un cordero como inmolado, de pie, en victoria. Él venció la muerte, Él burló el sepulcro, Él lo burló, Él ganó, Él fue victorioso. Que basó. Él vive, Él vive. Alguien alaba al que vive, alguien alaba al que vive, alguien alaba al que vive por los siglos. Alabado sea el Señor. Hay una alabanza que a mí me gusta que dice: yo sé
que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Oh, yo sé que mi Cristo vive. ¿Y sabe qué? Cuando confirma que Él vive en nosotros, cuando usted llega triste a la oración, cuando usted llega en problemas a la oración, cuando usted llega desconsolado a la oración y siente como Él lo consuela, siente como Él lo abraza, siente como Él le da una palmadita en la espalda y le dice: seguí luchando, hijo mío, seguí luchando, hija mía. Cuando usted está cantando y lo comienza a sentir, cuando usted está predicando y comienza a sentir el poder en la palabra del Señor que usted está predicando, cuando usted, hermano, esté en problemas y de la nada le resuelve los problemas del Señor, es confirmación más grande que Él vive por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Juan el teólogo dice en la Biblia, en la isla de Patmos, que a él se le presentó Cristo resucitado y él cayó como muerto en tierra y el Señor le dijo: ponte de pie, porque yo soy el que estuve muerto pero ahora vivo. Yo soy el que estuve muerto pero ahora vivo. Cristo vive, Cristo vive. Alguien levanta su mano y dice: Cristo vive, Cristo vive. A su nombre. Para finalizar con esto, el pregón de las mujeres que parecía locura para los apóstoles se convirtió en un mensaje poderoso que ellos creyeron, ellos abrazaron y ellos lo anunciaron. Así que el mensaje, el pregón de las mujeres a los apóstoles fue un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, una inyección de fortaleza. Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo es la promesa que la palabra de Dios había anunciado. Cristo se levantó tal y como las profecías lo dijeron. Cristo fue la confirmación de todo. Amén, hermanos. Él es la primicia de todo. Alabado sea el Señor. Así que cuando dicen amén a la palabra del Señor, póngase